Shalom Israel, aquí el hermano Yasriel del Reino del Norte, trayendo un poco de edificación para ustedes negros, latinos, indígenas, que son el pueblo de Israel. Y antes de empezar, quiero darle toda honra y respeto a Yahweh, Bahasham, Yahushai, Barakatah, Rakakadash, que Yahweh viene siendo el nombre del Padre Todopoderoso, no Jehová, o Yahvé, o Dios, es Yahweh, el creador de todo, el anciano de días. Bahasham es en el nombre de, y Yahawashi es que ustedes le llaman Jesús o Cristo ignorantemente. ¿Y por qué decimos ignorantemente? Porque la letra J nomás tiene 400 años. Y doble honores a los maestros de la Gran Piramulino, donde aprendimos esta verdad. Y Shalom al tercio de la casa de David, que va a ser salvo en estos últimos días, los electos de la nación de Israel. Shalom a ustedes. Y shalom a esos hermanos que están saliendo a las calles, predicando estas buenas noticias, dando su tiempo y ahora más que nunca sus vidas. Shalom a ustedes. Y shalom a los pájaros pintos que están dispersados en las cuatro esquinas del mundo, que se ven como las otras naciones, pero regresan a la casa de Israel y están siendo edificados por esos videos. Shalom a ustedes. ¿Y de qué vamos a hacerle hablar? Como dijimos, y vamos a hablar un poco de la festividad que viene, que es la celebración de Hanukkah, ¿okay? O la celebración de las luces, ¿okay? Y eso es algo de nuestra cultura, ¿okay? Porque esto está en la Biblia desde el principio, pero está en el libro de Apocalipsis también, ¿okay? Cuando describen el Mesías, él está cerca del candelero, y ese candelero es lo que le llaman, es una menora, ¿okay? Que representa un árbol de almendras, ¿okay? Un árbol de almendras, ¿okay? Y dando su luz, ¿okay? Esto se repite en las escrituras desde Éxodo hasta Apocalipsis, ¿okay? Entonces tienes que ver que esto es parte de nuestra cultura y que esto fue robado de nuestra cultura, ¿ok? Es otra cosa también, ¿ok? Para que vean que cuando los romanos vinieron y saquearon Jerusalén en el año 70 AC, ellos en el templo, que era el templo que ya estaba reconstruido otra vez, adentro teníamos menoras hechas de puro oro, ¿ok? Y aquí son imágenes, aquí tengo una imagen mejor, de los romanos robándose la menora, ¿okay? Y estas menoras son enormes, ¿okay? Eran de puro oro y se robaron estas cosas del templo del Señor, ¿okay? No nomás teníamos unas, teníamos varias en el templo y eso fue construido en el tiempo de Moisés y luego otra vez en el tiempo de Salomón. Pero como te digo, esto es parte de nuestra cultura, es algo que tenemos que tener. Si tú tienes una en tu casa, puedes empezar a prender las velas, empezando el jueves, este jueves 17, ¿ok? Vas prendiendo una vela, una por una, y empezar a leer las escrituras y y tener una festividad. O sea, puedes comer una comida, tomarte tu vino, convivir, leer las escrituras de lo que nuestros antepasados pasaron y pelearon estas guerras para sostener el templo del Señor. Y es lo que vamos a hacer. Como si ves, si no habías visto el otro video, Hanukkah cae lo que es entre noviembre y diciembre, y los falsos judíos celebran en diciembre, siempre, nunca cambia para ellos, pero siempre determina con el calendario cómo va a caer. Pero ahora cayó en estos meses, en noviembre. Pero como te digo, puedes leerlo en Juan 10 y 22, como el Mesías celebró esto también. ¿Ok?
nosotros no estamos haciendo nada que el Mesías no debería de hacer. Si tú eres un cristiano, deberías de celebrar eso. Pero los cristianos no celebran eso porque todo para averiguar cómo celebrar Hanukkah, el día de la festividad, el día de las luces, tienes que leer la apócrifa. Y muchos cristianos no leen o no creen en la apócrifa. Pero el Mesías, que si están celebrando algo de la apócrifa, quiere decir que él creía en la apócrifa. Los libros canónicos. A eso es lo que vamos a ir. Vamos a leer eso. Porque aquí te dice que cómo fue la historia. Okay, este es 1 Macabeos capítulo 4 versículo 43. Que purificaron el lugar santo y llevaron las piedras de la contaminación a un lugar inmundo. Porque ¿qué pasó en ese tiempo? Los griegos tomaron a Jerusalén y en eso tomaron el templo. Hicieron orgías, hicieron sacrificios de puerco en el templo del Señor. Nosotros dijimos que ahora qué vamos a hacer. Entonces dijeron, vamos a tumbar esto y vamos a sembrar uno nuevo. Ok, versículo 44. Deliberaron sobre de los que había de hacerse con el altar de los holocaustos estaba profano. Con buen parecer acordaron demolerlo para evitar un oprobio, dado que los gentiles lo habían contaminado. Lo demolieron pues y depositaron sus piedras en el monte de la casa en un lugar conveniente hasta que surgiera un profeta. Dijeron esas piedras a un lado para si un profeta venía y podía limpiarlas o que les iba a decir cómo hacerlas, las hicieron a un lado. Que diera respuesta sobre ellas. Versículo 47. Tomaron luego piedras sin labrar como prescribía la ley y construyeron un nuevo altar como el anterior. Versículo 48. Repararon el lugar santo y el interior de la casa y santificaron los atrios. Hicieron nuevos objetos sagrados y colocaron dentro del templo el candelero, que es la menorá, okay, el altar del inicio y la mesa. Conmemoraron incienso sobre el altar, encendieron las lámparas del candelero del luciero en el tiempo, pusieron panes sobre la mesa, colgaron las cortinas y dieron fin a la obra que habían emprendido. Versículo 52. El día 25 de noviembre de noveno mes, llamado Kislev, del año 148, y cuando estamos hablando 148, esto es antes de Cristo, ¿ok? Se levantaron a romper el día y ofrecieron sobre el nuevo altar de los holocaustos, o sea, los de los sacrificios, que habían construido un sacrificio conforme a la ley. Precisamente fue inaugurado el altar con cánticos, cítaras, liras, címbalos en el mismo tiempo y el mismo día en que los gentiles la habían profano. El pueblo entero se postró rostro en tierra y adoró y bendijo el cielo que los había conducido al triunfo. Versículo 56. Durante 8 días, que eso es lo que están ahorita celebrando, lo que va a venir en este jueves, el 17. Durante 8 días celebraron la dedicación, oigan bien, del altar y ofrecieron con alegría holocaustos y el sacrificio de comunión y acciones de gracias. Versículo 57. Adoraron la fachada del templo con coronas de oro y pequeños escudos. Restauraron las estradas y las salas y les pusieron puertas. ¿Okay?
Ahí está el punto, desde versículo 44, 43 a 57, es lo que hicieron. Pero puedes leer antes de esto de las guerras y después qué pasa después de Antíoco y todo lo que hacen los hermanos macabeos. ¿Okay? Pero esto es muy importante porque esto empieza en capítulo 2, porque el padre de ellos murió en batalla y les dice qué deben de hacer. Esto es muy importante de saber y celebrar estos días. Este no es un día alto técnico, ¿ok? Porque esto pasó en la en la historia de Israel. O sea, no es un día alto, pero es una celebración, ¿ok? Una celebración importante, enseñando que Dios estaba con nosotros cuando los ejércitos de Seleucio vino contra nosotros en el año 164, ¿ok? Aquí lo ves. Y los ejércitos de Seleucio eran a veces 3 o 5 veces más grandes que nosotros. Tenías que saber que Dios estaba con nosotros y pudimos conquistar nuestra tierra otra vez. Pero después de ese tiempo vinieron los romanos y nos conquistaron y tuvimos que arrodillarnos a ellos y a conformar, ¿ok? A conformar, y finalmente ellos saquearon lo que es Jerusalén, destruyeron Jerusalén y se robaron todo lo que teníamos. Ahí está el punto, hermanos, que nosotros siempre tenemos que tener fe, ¿ok? Tenemos que tener fe, porque así como nuestros antepasados pelearon contra Seleucio, contra ejércitos mucho más grandes que nosotros teníamos. Nosotros éramos pequeños, éramos guerrilleros pequeños, pero no éramos un ejército como ellos. Son estos días que somos, no somos israelitas despertando nuestra verdad, ¿ok? Y estamos peleando una guerra espiritual, ¿ok? Porque estamos esperando la segunda venida de la Mashiach Yahushai, que nos salve de esta miseria, que nos salve de nuestros enemigos, ¿ok? Y eso es lo que tenemos que aguantar y resistir este lugar, ¿ok? Como nuestros antepasados, resistir. Ellos resistieron como ellos pudieron, era pelear físicamente, pero nosotros no tenemos que hacer eso físicamente, porque como te dicen, nuestra guerra es una guerra espiritual. Y poder resistir a esta sociedad y seguir las leyes y estatutos del Señor y clamar el nombre de Yahweh Hashem Yahushai y arrepentir para que el Señor nos oiga en los últimos días. So call halal Yahweh Hashem Yahushai, Barakatah, Rakakadash, y doble honores a los maestros de la Gran Piedra Molino, donde aprendí esta verdad. Y el que tenga oídos escuchen. Shalom.